Hemos hablado ya de los errores y cómo, cuando una persona ha sido educada en una forma incorrecta, los errores siempre se consideran enemigos del propio crecimiento y hacen que la autoestima decaiga. Sin embargo, cuando los errores son vistos como una nueva forma de aprender, una forma que nos permite ampliar nuestra conciencia, conocer otros caminos para resolver las situaciones, los problemas, los errores pueden convertirse en una ayuda imprescindible para el ser humano. Ahora vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Ahora vamos a hablar ya concretamente de algunos tips contra la baja autoestima. Ya hemos detectado el origen de la mala o baja autoestima. En general, podemos decir que aprendimos a valorarnos en forma equivocada por malas experiencias, por educadores demasiado rígidos, porque nos etiquetaron en forma incorrecta y muchas otras cosas más. Pero, ¿qué vas a hacer tú ante esta mala educación que recibiste? ¿Vas a continuar viviendo de la misma manera o vas a corregir lo que aprendiste mal? ¿Vas a continuar con las mismas actitudes de autorrechazo y dureza o vas a iniciar, como yo te lo propongo, un proceso en el que paulatinamente irás cambiando pensamientos y actitudes? Si estás dispuesto a cambiar, puedes utilizar los métodos que vamos a hablar ahora para que tú puedas transformarte. Pero lo que tienes que hacer es utilizar estos métodos que vamos a mencionar en forma constante. Ahora voy a comenzar a hablar de una palabra que seguramente tú has escuchado en muchas ocasiones y es la palabra eco. El primer tip para mejorar tu autoestima consiste en quitarle poder al eco que te critica internamente. Pero déjame explicarme. ¿Por qué hablo de un eco o voz interna implacable? Porque la manera en que aprendimos a juzgarnos es fruto de la forma en que los adultos nos educaron. La voz de quienes nos educaron fue absorbida, imagínate, por nuestra mente como absorbe el agua una esponja. Se fue quedando poco a poco ahí y convirtiendo en una especie de voz interna que te acompaña siempre. Podríamos decir que es como el eco de la voz de tus papás y de tus educadores. Esa voz interna lamentablemente te etiqueta, te compara, te califica, te critica, te devalúa y acusa como lo hicieron tus educadores en su tiempo. Esa voz interna, ese eco interno que se fue quedando en tu mente poco a poquito, te exige siempre más de lo que puedes dar, te desalienta, te exagera los errores y te quita el sentido de autoestima. Quiero volver a repetir estos puntos. ¿Por qué tenemos que quitar esta voz interna, este eco interno? Porque esto es lo que hace. Te desalienta, te exagera los errores que cometes y te quita el sentido correcto de autoestima. Tú estarás de acuerdo en que ninguna de estas cosas es correcta ni benéfica para ti. Pero como siempre lo hacemos, vamos a poner un ejemplo para que de esta manera lo puedas comprender mejor. Mira, Vicente, que es el joven del cual vamos a hablar el día de hoy, recibió durante su infancia una etiqueta que le colocaron, la etiqueta de tonto. ¿Por qué? Cada vez que cometía un error o no actuaba según las necesidades de sus padres, ellos le decían esta palabra. El regaño continuo y la etiqueta constante hicieron que poco a poquito, como hemos dicho, la voz de sus padres se fuera quedando grabada en su mente. Con el paso del tiempo, los padres de Vicente murieron. Pero, aunque él tiene ahora ya 35 años, cada vez que comete un error, aparece en su mente la voz, este eco, este fantasma crítico de sus padres que le hace decir cada vez que comete un error, soy un tonto. El pensamiento negativo y equivocado que tiene hacia sí es la huella, como tú lo comprendes, que sus educadores dejaron en él y que poco a poco lograron meter en su cabeza. Ese pensamiento, ese eco, esa voz interna, le hace criticarse duramente y sin piedad.
Esa voz interna es implacable, lo juzga, lo critica, viendo solo sus errores. Ese eco, fantasma o juez, como tú le quieras decir, no toma en cuenta los aciertos de Vicente, no toma en cuenta sus limitaciones, no toma en cuenta tampoco las circunstancias en que se da cada error. Y lo más terrible es que Vicente lo sigue alojando en su mente como si fuera un huésped distinguido, sin darse cuenta de que esa voz crítica es su enemiga. Yo te diría, cuando tú descubres en tu casa que hay algo que te hace daño, por ejemplo, una alfombra a la cual eres alérgico, alguna basura que se ha ido acumulando, ¿tú la mantienes ahí con mucho cariño, con mucho respeto? Yo diría que no. Yo diría que en el primer momento que puedes vas tratando de deshacerte de aquello que te hace daño, de aquello que te estorba. Pues eso es lo que tenemos que hacer exactamente con esta voz, eco, fantasma o juez, como quieras llamarle. Y en el caso de Vicente, esta voz, eco o fantasma se posesionó de su mente y se volvió esta voz una experta para boicotear su felicidad. Se especializa en hacerlo sentir mal, en criticarlo sin piedad y en hacerlo sentir en muchas ocasiones hasta desamparado. Y lo peor de todo es que Vicente le ha dado la razón a esta voz y cree que su manera de juzgar de esta voz siempre es cierta. No se da cuenta, y aquí queremos que se dé cuenta con estas reflexiones, que de niño hacía caso a la voz de sus padres y educadores porque creía que nunca se equivocaban. Nosotros cuando somos pequeños pensamos que nuestros padres o educadores saben todo, son perfectos, nunca se equivocan, y bueno, por eso aceptamos sus voces como si fueran la pura verdad. Sin embargo, lo primero que tendría que hacer Vicente es entender que sus padres, sus educadores, no siempre tenían la razón, no siempre tomaban en cuenta sus necesidades, no siempre tomaban en cuenta la situación en la que se daba cada error. Y por eso Vicente de niño aceptaba las críticas y etiquetas porque pensaba que los padres y educadores hacían todo por su bien, pero ahora, con el peso de los años, Vicente, o si es tu caso, tiene que descubrir que hay cosas que no estuvieron bien y se deben corregir. Fíjate, se deben corregir. Así como tú corriges alguna mala palabra que estás utilizando, algún error en ortografía, también puedes corregir tu manera de pensar. Vicente debe aprender a quedarse solo con las cosas positivas que aquella educación que sus padres le dieron pueda darle. Tiene que aprender a desechar de su mente lo que es incorrecto, sacar la basura, sacar lo inútil de su pensamiento. Ya no es un niño que deba creer todo lo que la voz crítica le diga. Tiene que descubrir también cuánto daño le ha hecho esta voz, este fantasma o juez implacable, con sus juicios incorrectos y distorsionados. Cuando Vicente descubra que ese juez implacable es un enemigo, comprenderá que es necesario eliminarlo. Sacará de su castillo al tirano, vamos a llamarle ahora a un tirano, que tanto tiempo le ha acompañado. Antes de continuar con esta reflexión, yo te preguntaría, ¿tus ideas, tus pensamientos, actúan de acuerdo a lo que tú quieres o en contra tuya? Analízalo. Si generalmente tus pensamientos te hacen decir, no puedo, soy un inútil, no lo voy a lograr, no lo merezco, no soy capaz de lograrlo, siempre me salen mal las cosas, mejor ni lo intento, piensa que esa voz no es la voz normal en la mente que tiene que tener una persona sana. Una persona sana tiene que pensar positivamente. No estamos hablando de una forma fantasiosa, como si no existieran problemas, no. Pero una persona sana tiene que pensar que sí puede lograr muchas cosas. Y si en algún momento no lo puede lograr, esto le ayudará a buscar otros caminos, otras situaciones, también a ubicarse en qué cosas
puede ser más diestro y en qué cosas quizás necesite ayuda de los demás. Ahora yo te pregunto, ¿eres capaz de descubrir el eco o voz interna que dejaron tus educadores en ti? ¿Has sentido que tu juez interno implacable te hace sentir mal y te desanima por tus errores? ¿Vas a dejar ahí esa voz injusta que te ha dañado tanto tiempo y a la que además le pagas renta con tu desánimo? Yo creo que es importante que te respondas a estas preguntas.